Muy buenas a todos. Hoy vamos a presentar hacer un diseño al mismo tiempo de que se forma la figura. Vamos a llevar las líneas de color para que pueda ir trabajando y también hacer un diseño eh, con formas para que se vea también que se puede multiplicar los diseños de la forma que uno quiere y desea. Entonces, para eso lo que yo voy a hacer primero, antes de empezar, lo que tengo que hacer es, después de que engarzo la piedra, tengo que tener los hilos alrededores en pares. Es lo que más importante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26. Y aquí al otro lado igual, 26, 26, ¿ok? Tienen que estar todos pareados, ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Una vez que tengamos este proceso completamente, lo único que tenemos que hacer para empezar, es tomar nuestro hilo guía, que sería el primero de cada lado, siempre cruza hacia el lado contrario, ok, de esa manera. Y de este lado igual lo mismo, al lado contrario, de esta manera, ok. Entonces este lado para el lado de la derecha teje con el hilo de la izquierda, así, y cruzan, se tejen. Y al otro lado sería el contrario, mitad mitad, estamos empezando de la mitad a la mitad, ok. Todos van en la misma proporción, eso es lo más importante, que todos tienen que ir a la misma proporción, a la misma separación, de dos en dos, ok. Para hacer esta figura, todos tienen que ir así pareados. Entonces así vamos subiendo, todos para el mismo lado. O también lo pueden hacer intercalado, pero yo en este caso lo voy a hacer todos para el mismo lado, para que me salga la figura que yo estoy queriendo hacer en esa forma. Es como cuando, por ejemplo, si han visto los videos de las flores, las variaciones que he hecho en cómo hacer pétalos, ahí ustedes lo pueden ver directamente. Entonces esta es una de las variaciones, ok. Simplemente sería continuar con la misma secuencia hasta llegar a lo medio, lo cual no es tan complicado de ir pareando todos de dos en dos, hacer toda la vuelta completa. Todos tienen la misma secuencia y van siendo al mismo ritmo, ok. Listo, terminamos este lado. Ahora tendría que hacerse el otro lado, lo cual sería al lado contrario, lo cual aquí ya tenemos la seña de lo que hemos hecho. Iría al lado contrario. La única sería la diferencia, es eso nada más. Ir llevando todo al lado contrario. Así vamos subiendo rápidamente y lo vamos cerrando. Es la única forma de trabajar, es ordenar las secuencias dentro del mismo formato. Es lo cual nosotros tenemos que ir subiendo y marcando la figura, que es lo más importante. Vamos llevando todo en el mismo orden, al mismo ritmo, y vamos sacando todo para poder trabajar. Es lo que nosotros vamos sacando todas nuestras figuras y vamos llevándolo a su mismo lugar. Entonces aquí vamos y seguimos cerrando la figura, y aquí lo hacemos de la misma forma. Entonces aquí ya tenemos la secuencia y lo vamos cerrando. Aquí se nos quedó un poco abierto y separado, esto lo voy a corregir. Ahora, en esta parte de aquí, que es lo más importante, tenemos que simplemente poner el hilo dentro como si fuese una guía sola y ir cerrando la frecuencia completamente. Cortamos un hilo del mismo color de hilo y ahí al mismo tiempo yo voy a agregarle otro color de hilo más para poder ir dibujando todo alrededor y sacar nuestra imagen. Eso sería lo importante.
ok. Entonces yo estoy cortando un hilo del mismo color que esto. Tengo más o menos unos 2 metros y aquí no tengo que empezar. Si empiezo aquí, bueno, también esta puede ser una alternativa correcta, que se puede empezar en este lado. Ambos lados se puede empezar, pero vamos a empezar por este lado para mostrarles cómo tendría que quedar directamente la figura. Entonces vamos a darle esa frecuencia y vamos a seguir con esta unión. Entonces los dos hilos se tienen que mirar para empezar. Si no se miran, no es correcto, ¿ok? Y ahora, en esta parte de aquí, voy a agregar otro hilo que he cortado. Este hilo de este color le he cortado más o menos a 3 metros. El otro hilo del mismo color le he cortado a 2 metros y medio, más o menos, ¿ok? Porque simplemente va a dar una vuelta. No, córtenlo, a ver, tengo otro de 4 metros. Aquí he cortado otro de 4 metros. Vamos a cambiarle. Listo, aquí tengo otro de 4 metros. Y el otro, este color a 2 metros a 3 metros, más o menos. Sí, a 3 metros, listo. Aquí. Entonces yo voy a empezar usando esto. También podemos poner más colores si queremos hacerlo, pero voy a hacerlo con un color para que lo entiendan. O sea, no hay ningún problema hacerlo con más colores porque igual el trabajo es el mismo. Entonces se esconden los hilos dentro. Entonces lo que yo hago es esto, miren. Yo voy a tejer el primer hilo, que es del mismo color. Utilizo esta técnica. Primero cierro y el otro simplemente paso en medio, lo cierro ahí y saco a este lado. Listo. Y el otro lado lo hacemos lo mismo. Suelto de aquí del medio y aquí el otro lado lo mismo. Cierro aquí y aquí subo esto y saco aquí en medio y cierro. Listo. Esto es lo más importante para ir empezando. Ahora yo voy a ir haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo me va pintando este hilo de este color, este hilo naranja. Sobre la misma guía voy a tejerlo, tanto teje para afuera y regresa hacia adentro. Listo, primero, ok. Y aquí ahora subo otra vez con el que venía cruzado de aquí, el que viene de atrás. Tejo normal primero y lo subo ahí el naranja y cierro. Listo. La misma técnica que estoy usando. Otra vez aquí. Teje sobre el hilo largo lo teje, pero estoy usando la técnica de tejer al revés. Ok, uno y paso naranja en medio y cierro. Ahora el naranja pasa a tejer a la guía, que es esta, que es la larga, la pasa a tejer. Y como los dos hilos son largos, no importa la forma como se teje. Solo hay que hacer el nudo de la misma forma todo el tiempo. Esa es la secuencia, ¿ok? La secuenciación, lo cual sería simplemente repetir esta forma y ir subiendo. Ok, ahora volvemos otra vez a los dos. Tejemos este y este. Tienen que ser dos líneas paralelas, como aquí y como hemos empezado igual. Entonces este teje, el color solamente pasa y tejemos, ok. Aquí al otro lado igual, repetimos la misma secuencia. Primero pasa el mismo color, el otro simplemente pasa y tejemos y volvemos a hacer el mismo punto. Volvemos a poner el mismo color ahí, tejemos de la misma forma. Esa es la única diferencia, ok. Vamos a acercarnos un poco más, vamos a poner un poco más de zoom, ahí. Es la única diferencia. Cuando teje el hilo naranja sobre la misma guía que está usándose, entonces a la vez que estamos tejiendo, estamos cerrando nuestra figura también. Ok, listo. No pasaría nada. Otra vez volvemos al mismo patrón. Primero nudo, pasa, salta. Ahora hacia el otro lado, pasa y salta. Y al siguiente hacemos lo mismo. Primero el nudo, primer nudo, salta el naranja y cierra.
Ahora el naranja, solamente para esconderse, se aprieta un poquito, ahí, salta aquí, teje hacia afuera y teje hacia adentro. Y esta secuencia tendría que ser solamente repetir, repetir, repetir hasta llegar hasta el final, lo cual no es tan complicado. Y volvemos cada vez, cada 2 hilos se vuelve a hacer todo simplemente repetirlo, no tenemos ninguna complicación. O sea, nosotros tenemos que pensar en que toda la secuencia se repite. Ok, esa es la diferencia, que tenemos la secuencia para repetir. Listo. Y aquí hacemos lo mismo. Directamente. Y así sucesivamente, tanto izquierda y derecha se haría el mismo patrón. Entonces así se los dejo a ustedes para que ustedes puedan ir viendo la secuencia completa y puedan ir viendo también cómo se va redirigiendo solo automáticamente la figura. Ustedes ya están viendo que la figura ya está saliendo, lo cual solamente es mantener la guía bien centrada nada más. Ahora completamos esto hasta la mitad y vamos a ver el otro lado. Es la misma secuencia, lo cual tendríamos que simplemente nosotros ya completar hasta la mitad, lo cual se haría directamente. Ok, aquí como tenemos igual, esta de A2 y todo se repite, cada 2 líneas el color sale. Entonces sería lo mismo el patrón, lo cual tendríamos que hacer la secuencia directamente para ello. Listo. Ahora volvemos a tejer nudo al revés. Primero, este nudo creo que ya lo he enseñado varias veces, y lo cual antes de cerrar el nudo tenemos que saltar. Y este nudo ya creo que con los videos que hemos estado haciendo lo hemos repetido muchas veces. Entonces ahí lo tienen, nudo al revés, como si estuviéramos tejiendo normal, solamente que yo no jalo el hilo largo. ¿Por qué? Porque tomaría mucho más tiempo. Entonces solamente en caso como en este momento, que es importante y urgente, que no hay la otra forma de tejer es esa, porque los 2 hilos son súper largos, uso este tipo de aquí. En este caso, como ya aprovecho, uso el hilo corto, y lo cual, para que lo entiendan, lo voy a hacer, ok, lo voy a explicar para los que no conocen. Miren, este es mis 2 dedos, este es mi hilo largo, doy la vuelta encima, jalo en medio el hilo corto, que vendría a ser la guía, cierro, salto el naranja y otra vez cierro. Listo, mismo patrón, todo el hilo va por debajo de los dedos. Y aquí vuelvo a hacer la misma secuencia y lo vuelvo a hacer otra vez de la misma forma. Listo, aquí voy a repetir otra vez. Miren, 2 dedos, pongo el hilo que es guía aquí arriba, el hilo que teje va por debajo. Normalmente tendría que hacer esto y jalar, no, pero como este hilo es súper largo, no quiero jalarlo, quiero simplemente hacer esto, va por debajo del dedo, doy la vuelta, un círculo por delante, y en medio jalo el hilo que es guía. Subo ahora el hilo que es naranja, que había escondido, y repito el patrón, nudo al revés y jalo directamente, solamente cierro. Y esa es la secuencia que se tiene que seguir hasta el final todos. Mira aquí otra vez, cada 2 líneas, como digo, cada 2 líneas el naranja se esconde. Listo, y aquí vamos, y así vamos sucesivamente, todo continuamos hasta el final y nos detenemos exactamente en el medio para hacer el patrón del cerrado y volver a empezar a hacer otra secuencia más de lo que continuaría a hacer esta figura y este dibujo. Entonces se los dejo así completamente. Nos vemos en el próximo video, donde completaremos a cerrar la secuencia de este diseño. Cuídense, muchas gracias, y les pido por favor si pueden ayudarme a compartir el canal, y los que quieran suscribirse como miembros también pueden hacerlo, donde tendrán videos especiales cada vez. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.